Bienvenidos, aquí estamos en una nueva edición de En Primer Plano, el ciclo de entrevistas de Vive TV, y hoy nos acompaña Renata Gigliotti. Hola Renata, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Bueno, viste que no te presenté porque me gusta que los invitados se socaleen solos, porque mucha gente le gusta describirse por lo que está haciendo actualmente, o por lo que hizo antes, o por su vida personal. ¿Qué te pondrías vos en el zócalo? En el zócalo. Soy una mujer apasionada, mamá de Ana, una nena de 12 años, actualmente secretaria de Transporte y Logística de la provincia de Santa Fe y dirigente política de la provincia. Bien, bueno, no dijiste abogada, pero sos abogada. Pero soy abogada de profesión, sí, una profesión que valoro absolutamente porque para mí es una herramienta para mirar todo lo que hago, siempre con el grupo de amigos, porque uno también de la facultad y de mi historia de haber trabajado en el ámbito privado, seguimos teniendo reuniones y siempre decimos que los abogados también tenemos una manera, no por nada estudiamos esta profesión, siempre hay algo que nos identifica y después la carrera nos acompaña constantemente a la hora de mirar todo, y a mí me pasa en la política. Siempre lo miro desde mi óptica de abogada, porque es lo primero que me representa. Bueno, ¿cuál es la norma que nos rige? ¿Qué es lo que tenemos que modificar? ¿Cuál es el encuadre? Bueno, por eso yo siempre digo que los equipos de trabajo tienen que ser interdisciplinarios porque suman las miradas para poder tomar definiciones. Totalmente. Porque yo entiendo que lo mío, siempre la primera manera de mirarlo es desde ese lugar. Después fui aprendiendo y voy incorporando otras cosas, pero tiene que ver con la naturaleza. Claro, totalmente. Creo que es una de las carreras o de las profesiones que más te amplía un poco la visión después en la elección que uno haga, porque también, por ejemplo, a los periodistas también me parece que el derecho es algo súper importante. A mí me encanta, fue una carrera que estudié y que sigo estudiando, porque lo que me da hoy mi actual ejercicio de la profesión, si querés, de ser una dirigente política y hoy ser secretaria de Transporte en la provincia, es constantemente tener que estar estudiando y ayornándonos. Y eso también, la profesión te da esa habilidad de poder rápidamente saber dónde buscar, bueno, qué mirar. La carrera te da esas herramientas, que después la vas abocando a cada cosa, porque la abogacía es tan grande que, bueno, cuando vos salís y te recibís con el título de grado, tenés una mirada de todo. Después hay que ir a la especialización. Claro. Y eso yo los veo siempre como un condimento, un valor agregado a la hora de poder resolver algunas cosas rápidamente, incluso a la hora de pensarlo, ¿no? Y creo que eso me lo dio primero la universidad, por supuesto, nos enseña a pensar, enseña a tener un pensamiento analítico, cualquier carrera que uno haga. Y después esta carrera humanística que nos permite tener varias miradas de un tema. Claro. ¿Y cuándo fue que, bueno, recibida de abogada, empezaste a ejercer, y cuándo fue que comenzó el tema de la política, el bichito ese que dije, uy, bueno, a ver, mira, yo iba a la facultad, en ese momento yo estudié un tiempo en la Universidad Nacional de Rosario y después terminé mi carrera en la Universidad Abierta Interamericana, una universidad que valoro muchísimo, tengo grandes amigos. La facultad en ese momento, yo estudiaba a la mañana, a mí me ordenó mucho los tiempos, yo soy muy estructurada, entonces eso me permitió que yo sabía que iba, estudiaba, cursaba en un horario, tenía bien marcados los horarios, digamos, de cada cosa. Y estábamos un día tomando un café entre materia y materia, como hacemos todos los estudiantes universitarios, y creo que los estudiantes de abogacía y de algunas otras carreras, pero los de abogacía, los temas políticos o de actualidad nos atraviesan en muchos cafés. Claro. Y estábamos ahí en pleno proceso de crisis del 2001, yo tenía en ese momento 21 años, casi 22,
Y bueno, en ese contexto eran conversaciones habituales y la verdad que empecé a escuchar del año 2022 a Ricardo López Murphy, que en ese momento era uno de los dirigentes que después fue candidato a presidente en el año 2003, y empecé a escucharlo y en ese momento me llamó la atención su mirada de esa crisis, ¿no? Que un poco él decía lo que hoy sigue diciendo la política. Bueno, el Estado tiene que ser más austero, tiene que ser ordenado, tenemos que tener estabilidad fiscal. Y lo empecé a escuchar con detenimiento. Y ahí lo comento un día, hablando, le digo, me interesa la mirada de este hombre. Y un amigo me dice, vos sabés que acá yo tengo un amigo que participa, tienen un local partidario, en ese momento el partido era Recrear. Recrear, claro. Tienen un local partidario. Dice, si querés le pregunto. Bueno, le preguntó, me dice, mira, nos juntamos los jueves a la tardecita, estaba en calle San Juan y Dorrego, una casa, y me dice, mira, me dice este chico, nosotros nos juntamos un grupo de jóvenes, pero bueno, hay espacios, como son todos los espacios políticos, ¿no? Jóvenes, Claro. espacios de equipos técnicos, Abiertos se estaba formando también, ¿no? Sí. Y un día salí del estudio jurídico donde trabajaba, yo en ese momento estudiaba y trabajaba, Ceballos y Dorrego, y salí a esa hora y bueno, voy a pasar a ver de qué se trata. Pasé, estaban en una reunión, me abrieron las puertas, sí, sumate, ¿qué haces? Bueno, este es un grupo de jóvenes. En ese momento el grupo de jóvenes estaba coordinado por Federico Angelini, que fue diputado provincial, bueno, dirigente del PRO, actualmente está trabajando en el Gobierno Nacional en el área de seguridad, Sí. y él coordinaba ese grupo de jóvenes. Y a partir de ahí, te diría, nunca más dejé de participar. Primero como una militante, mi primera experiencia fue esa elección del 2003, en donde trabajamos la elección fiscalizando, Claro. todo, te diría, muy artesanal y con muchísimo Muy a esfuerzo. pulmón y muy a pulmón. claro, sí. Pero- Eso es vocación, eso es también que te tiene que gustar, porque Mira, desde ese momento nunca tuve un alejamiento. Pude haber estado más cerca o más lejos de acuerdo también a lo personal. Claro. Estaba en un proceso de la universidad, después me recibí. Bueno, los procesos políticos del país también. Pero siempre me mantuve conectada. Después, bueno, me recibí, seguí trabajando en el estudio donde estaba trabajando, ya ahora como profesional. Un estudio que agradezco tanto a Jorge Jastrep y a Marcelo Lali, que son abogados que son actualmente socios y que yo digo fueron mis papás de la profesión, Claro. al cual recurro muchas veces también hoy para que me den su mirada, esa cosa de sentirse protegida. está bueno. Y la verdad que para mí la política realmente es una vocación. O sea, ¿Cuándo fue que el llamado a candidata? A candidata fue mucho tiempo después. Mucho después. Yo trabajé, bueno, esa elección, después trabajamos siempre en un grupo de jóvenes, fui a congresos de jóvenes liberales, eso para mí fue algo muy, muy productivo y siempre lo digo hoy a la juventud del PRO. Trabajen, únanse, los que pueden viajar, viajen, encuéntrense con gente que piensa como uno y con gente que no piensa como uno, porque eso te Claro. enriquece. Y de otras realidades y de otras zonas, ¿no? De otras Porque uno también zonas. cree que la realidad es esta y no, hay tantas otras. Y ahí pude participar en un congreso de jóvenes liberales en Perú, en Lima. Nos encontramos con gente de todo el mundo, eso ya era el año 2005, creo. Eso me apasionó, me abrió la cabeza. Esto que vos decís, bueno, cómo uno siente que las realidades de uno, ¿no? Cada país lo afronta desde su contexto, Claro. pero hay cuestiones que son comunes para todos. Y eso, la verdad, hizo que cada vez me involucrara más. Yo trabajaba en el estudio jurídico, después empecé a trabajar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como asesora técnica en el área de despacho, cuando también en ese momento Federico Angelini coordinaba un área en el gobierno de la ciudad cuando Mauricio Macri gana por primera vez la jefatura de gobierno. Para mí fue una gran experiencia porque yo trabajaba acá, tenía mi estudio, viajaba mucho a Buenos Aires. Ahí, en ese viaje a Buenos Aires, fue mi primera experiencia de trabajo en conjunto con la actual vicegobernadora Gisela Scaglia. Claro. En ese momento ella trabajaba en la misma área que yo, pero coordinaba una dirección
de asistentes sociales que hacíamos trabajos con intervención en las villas en ese momento, y en ese proceso se empezó a urbanizar. Además, en un partido que era nuevo. Nuevo, absolutamente. Se estaba conformando, o sea, calculo que te has criado en una familia donde nunca escuchaste hablar del PRO, sino que se hablaba de otros partidos. Y no de recrear tampoco. Claro. Mi familia era una familia, sigue siendo una familia muy politizada a la hora de involucrarnos, de siempre mirar programas de política. Te diría que la familia estándar argentina, clase media, mi papá visitador médico, mi mamá en ese momento conmigo estudiaba psicología porque se recibió de grande, nosotros somos 3, yo tengo una hermana con discapacidad. Así que mi mamá, en el momento que soy la más grande, cuando nace mi hermana con muchas dificultades, mi mamá trabajaba en el ferrocarril. Yo vengo de abuelos, uno ferroviario, otro metalúrgico. Te diría casi de origen peronista, no de militancia, sino de raíces. Mi abuelo, de mucha pobreza, pudo terminar coordinando un área de recursos humanos del ferrocarril. De esfuerzo, de ser levantabarreras. Ahí hablamos del ascenso realmente que había en ese momento del trabajador que con mucho esfuerzo podía ascender y crecer. Mi abuela, la mamá de mi mamá, era modista, costurera en el barrio Empalme Granero. Le ha hecho, ahora obviamente están fallecidos mis abuelos, pero los vestidos de novia de 15 a todo el barrio. Claro. Era familia, mi mamá y mi papá vienen de familia de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y así fueron ellos en su vida, y también con mucho trabajo. Todo fue en base del trabajo. Se compraron su primera casa con un crédito. Bueno, mi papá, habiendo estudiado en ese momento la carrera de visitador médico, puede entrar en los laboratorios y crecer desde ahí. Bueno, mi mamá de grande decide estudiar y se recibe de psicóloga. Íbamos juntas a la facultad, yo a psicología, yo a derecho, ella a psicología. Así que mi casa venía de una casa en donde la información era importante, en donde se discutía de política, con mucha libertad. Pensá que yo empecé a militar en un partido, te diría en ese momento, más de corriente radical, porque de ahí venía Ricardo López Murphy. Claro. Y siempre te respetaron, nunca te dijeron nada. No, de hecho, siempre en mi casa las disidencias son parte de bueno, estamos haciendo las cosas bien y muy apasionados a la hora de la discusión. Mi mamá con su propia historia de haber sido una militante apenas en el peronismo. De hecho, ella cuenta la historia de haber ido a Ezeiza, que mi abuela la acompañó. Y eso, se asustaron tanto de lo que sucedió, dice, eso a mí me retiró de cualquier cosa. Y de hecho, ella no pudo estudiar psicología en ese momento porque mi abuelo no la dejó por miedo. Por miedo, mirá. Claro, y bueno, empezó a trabajar en el ferrocarril porque mi abuelo trabajaba ahí, y ella después estudió en un tiempo ingeniería, en un tiempo arquitectura, digamos, cualquier otra cosa, pero su vocación era la psicología. Claro, y lo logró. Y lo logró de grande, y eso es lo que yo siempre vi, que nunca se bajan los brazos ante la adversidad. Claro, el esfuerzo, el trabajo. El esfuerzo, el trabajo, ni siquiera en lo familiar. Yo vi a 2 padres, y hasta el día de hoy, mi hermana hoy es una adulta con discapacidad, pero que siempre hay que ir para adelante, que bueno, que la vida tiene cosas lindas y cosas que no nos gustan tanto, pero que siempre hay que ir para adelante. Y eso es lo que yo vi. O sea, ni siquiera era con la palabra, con el ejemplo. Y a partir de ahí, eso creo que a mí me encontró mi vocación. Yo muchas veces pensaba, bueno, es el derecho. Yo ejercí mucho, yo nunca dejo, no siento que no soy abogada, pero no trabajo hoy actualmente en lo privado. Pero fue parte de mi formación. De tu formación. Sí, absolutamente. Claro, totalmente. Y es lo que me apasiona. Yo no lo discuto, no me peleo más conmigo. Es esto, y me doy cuenta cuando salgo todos los días, por más que tenga mucho cansancio. Y ahora este desafío de estar en la provincia es muy grande. Nos toca viajar mucho, tenemos que estar en distintos lugares de la provincia, que es muy extensa. Y yo tengo mi familia, mi marido, mi hija, mi familia, mi mamá y mi papá me acompañan mucho. Obviamente hay días que estoy muy cansada y al otro día cuando me levanto y siento la misma pasión, digo, no tengo duda que es por acá.
¿Cómo llega este ofrecimiento? Porque bueno, volviendo atrás, luego de conocer a Gisela Scaglia, de trabajar Ahí en trabajamos Cava, juntas. hiciste tu carrera hasta llegar al Consejo. Exactamente. Después, en ese momento, la elección del 2009 para nosotros en el PRO fue muy simbólica, Sí. porque fue la primera vez que ganan el PRO como PRO. Ya Recrear se había fusionado con el PRO, bueno, en todo ese proceso. Y 2009, 2 concejales de afuera de la ciudad de Buenos Aires, como PRO, el sello político que lo lleva Mauricio Macri a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ganan 2 distritos, Rosario y Venado Tuerto. Nosotros ahí éramos un grupo político, en ese grupo Federico Angelini, Gisela Scaglia, Roy López Molina, Alejandro Rosselló, bueno, todos hoy dirigentes que han tenido su recorrido, Claro. que se encuentran, siguen trabajando también en la ciudad o en la provincia o en el propio consejo. Logramos que Laura Westcamp llegara al consejo de la ciudad de Rosario, y para nosotros era como haber ganado Claro. la intendencia, Sí, porque era era de un triunfo mucha muy fuerza, importante. mucho esfuerzo. Y ahí vuelvo a Rosario a trabajar políticamente al consejo. Yo en ese momento trabajaba en la ciudad, seguía en el estudio, hacía una asistencia técnica política. Fue para todos nuestra primera experiencia en un ámbito legislativo. Roy en ese momento coordinaba el despacho de Laura Westcamp, era el jefe de despacho, el secretario de bloque. Yo cubría comisiones junto a Alejandro Rosselló. Gisela Scaglia decide venirse a la provincia de Santa Fe, ya desde Galvez, de la ciudad de Galvez, y empieza a trabajar también en el consejo, coordinando toda la política social y las comisiones que tenían que ver con niñez, porque en ese momento Laura Westcamp venía de haber sido presidenta del hogar de huérfanos. Así que teníamos un trabajo muy diferenciado todos, pero con esto que te decía de mirada interdisciplinaria. Claro. Gisela es politóloga, Roy se había recibido hace poquito de abogado, Alejandro Rosselló y yo abogados, pero que veníamos, uno del ámbito empresarial, yo en mi caso de ser abogada laboralista, hacía más divorcios, todo en lo civil, y la verdad que nuestra experiencia, y bueno, en la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, que al hacer despacho, yo ya ahí empezaba a tener una mirada más del proceso administrativo dentro del Estado. Claro. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, y eso cada vez nos fue involucrando más. Te diría que primero era un cuarto del tiempo, 3/4 del tiempo, medio tiempo, hasta que pasó a ser parte de nuestro ADN, todos con mucha vocación, con mucha pasión, y así fuimos creciendo. Después 3 concejales en Rosario, aparece la figura de Miguel del Cel, que para nosotros también fue una coyuntura para el PRO que nos hizo crecer exponencialmente. Claro, fue explosivo eso. Explosivo, una persona que, bueno, que estuvo casi a las puertas de 2 veces. ¿Cuántas cosas se han dicho de esa elección? De ganar la gobernación. Bueno, después, lógicamente, la última vez, por muy poquito, de manos del ex gobernador Miguel Lifchit. Pero para nosotros fue una experiencia extraordinaria. Y lógicamente decirte que, bueno, después logramos con un partido muy joven que nuestro máximo referente llegue a la presidencia de la Nación como Mauricio Macri. Y ahí ya estábamos todos los que te nombro, y bueno, y mucha gente más que nos fue acompañando y que se fue incorporando. Anita Martínez, Charly Cardoso, que venía de la política, pero de estar en otro espacio, en el peronismo, junto al reutemismo, que en ese momento el PRO empieza a unirse en otros frentes, como hoy es el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. En ese momento empieza el Frente Cambiemos, o Unión PRO primero, en donde teníamos la incorporación de parte del peronismo republicano en Santa Fe, y así fue haciendo que el partido crezca, y mi experiencia en lo personal de ir pasando por distintos lugares. Después trabajé junto a Gisela también, en ese momento ella coordinaba el despacho de los diputados provinciales de Unión PRO, cuando logramos en esa elección incorporar diputados provinciales. En ese momento yo también hacía
asesora técnica, siempre cubrí comisiones, redactaba proyectos, hacía, lógicamente por mi profesión. Claro, ahí estaba la abogada. La abogada haciendo el trabajo técnico, pero yo me defino más como una política que como una técnica. Claro. Mi pasión tiene que ver con eso y bueno, una nueva experiencia. La Cámara de Diputados no tenía nada que ver con el Consejo, otro ámbito, otras discusiones, otra dinámica. Yo ahí en ese momento, tengo a mi nena, Ana tiene 12 años, o sea, transcurrí todo el embarazo, después, bueno, empieza a converger con mi vida personal otra instancia. Claro. Ahí paso a tener un bebé, por eso te digo siempre el acompañamiento de mi familia, de mi marido, de mis viejos, de mi hermano, es fundamental. Sí, porque se nota que sos apasionada y que no hay medias tintas. No. Si Yo vas a hacer vas a encarar un proyecto es al 100%. Mira, cuando tomo una responsabilidad lo hago con todo para poner todo lo que tengo. El tiempo, la dedicación, la pasión, la mirada profesional, la honestidad, que para mí es un valor, digo, no solamente la honestidad, lo digo en materia de anticorrupción, le digo la honestidad intelectual conmigo. Si esto no es para mí, yo siento que no es por acá, que a mí no me está motivando, no es eso. O sea, prefiero tener la valentía de decir, mira, no es el momento, o no es para mí, o no me desafía. Claro. Porque a mí me tiene que apasionar lo que hago. Y tiene que ser un desafío constante. Y algo que me moviliza, digamos, y nunca voy a perder mi mirada y el amor por esta ciudad, pero yo quiero cambiar mi ciudad. O sea, eso es lo que a mí me moviliza, es la ciudad que vivo, que decidí tener a mi hija, que decidí tener, que mi familia es de acá, soy rosarina. En un tiempito cortito, cuando yo era muy chiquita, vivimos en Mar del Plata porque mi papá se quedó sin trabajo y mi hermano nació circunstancialmente ahí porque vivíamos ahí. Claro. Pero te diría que fuese el tiempo. En el peor momento de la ciudad nunca decidí irme, siempre apostamos a estar acá, pudiendo hacerlo, ¿no? Mi marido trabaja en el ámbito privado, tiene una empresa constructora, ha trabajado mucho en Paraguay y teníamos posibilidad de encontrar otros rumbos familiarmente si queríamos. Y la verdad que a mí siempre me tira estar en mis orígenes y creo que esta es una ciudad maravillosa y hoy te digo una provincia extraordinaria que me toca recorrerla de punta a punta y el potencial que tiene la provincia de Santa Fe es realmente extraordinario. Y eso es lo que a mí me apasiona. Claro. El día que no me mueva más, me retiro, siempre lo digo. Sí. Sí, y a esta propuesta de hace 11 meses de Secretaría de Transporte, ¿te apasionaba? ¿Lo sentiste como, sí, acá voy, esto...? Mira, sentí un gran desafío. Yo, durante los 6 años que fui concejal en Rosario, trabajé mucho en los temas de transporte y de movilidad porque fui vicepresidenta de la Comisión de Servicios Públicos y fui la representante del Consejo Municipal en el ente de la Municipalidad de Rosario, el ente que regula todo el sistema de transporte. O sea que mi agenda legislativa, si querés, estaba atravesado por el transporte y también con una mirada ejecutiva porque el rol, lógicamente, de control que hay en ese ámbito y yo en ese momento... ocupaba el rol del consejo, pero ese rol se lo dan siempre a un concejal opositor, básicamente por eso, para que haya otras miradas y de control. Digo, la vida siempre hay que, por eso yo rescato de la política las buenas relaciones, la honestidad, ¿no? Intelectual, la honestidad a la hora de hacer los planteos y la mirada, porque en ese momento quien era presidente del ente de la movilidad y secretaria de transporte de la ciudad de Rosario, era Mónica Alvarado, actualmente hoy mi subsecretaria. Que trabajamos muy bien, armoniosamente, hacemos un gran equipo de trabajo con gente que viene de diferentes espacios políticos, pero que conformamos unidos para cambiar Santa Fe, y se replicó. Hoy yo conduzco circunstancialmente. Sí, es un trabajo en conjunto. Pero es un trabajo en conjunto y viene de eso. O sea, mi agenda estaba vinculada al transporte con otras miradas, ¿no? Claro. Siendo concejal uno aborda un montón de temas y yo fui una concejal muy activa que abordé muchos temas de mi ciudad porque me apasiona la ciudad y porque yo creo que hay muchas cosas para mejorar y lo hice siendo concejal dando mi mirada, digamos, digo, la modificación
de muchas ordenanzas que tenían que ver con el sistema de movilidad. Bueno, trabajamos en la licitación del sistema de transporte público. El transporte fue siempre un tema en esta ciudad, lamentablemente, pero bueno, siempre hay cosas para seguir haciendo. Siempre, porque es también el transporte, y aprendí a amarlo en virtud de cómo mirarlo en cómo es un regulador de una sociedad y de una ciudad, y hoy de una provincia, digamos. Claro. Es el motor de la economía, es el ordenamiento en cómo nos movemos. Es la comunicación. Es la comunicación, claro. Y es la convivencia y el respeto. Mirar cómo nos movemos a la hora del tránsito, también en las normativas de tránsito, porque ahí yo puedo diseñar el transporte, pero también lo vemos con la seguridad vial, claro. Lo vemos con, bueno, con lo comercial, tantas discusiones que se dieron sobre, bueno, si ingresa o no se ingresa con su auto particular al microcentro. Son todas discusiones que lo que te termina mostrando también es, bueno, cómo convivimos, exacto. Qué ciudad queremos, qué provincia queremos. Y a la hora de llegarme a este ofrecimiento, que, bueno, yo había sido candidata a concejal junto con Charly Cardoso, que había sido candidato a intendente en Rosario. Tenía una primera propuesta de formar parte del gobierno de Pablo Hapkin en la ciudad de Rosario. Lo estaba pensando, la verdad que para mí era un gran desafío pasar de haber sido candidata. Yo no estaba en el consejo, estaba en el ámbito privado, estaba presidiendo una fundación que actualmente colaboro, que se llama Fundación Transformar, que también me abrió las puertas y que desde ahí pude hacer mucho de lo que venía trabajando en el Consejo, trabajar con un grupo de mujeres en un programa que se llama Impulso Mujer y que trabajamos en conjunto con Gisela Scaglia, que hoy es vicegobernadora. Digo, lo traigo a colación porque siempre la vida nos unió. Sí. Y el día de Renata debe tener 48 horas más o menos, porque con todas las cosas que hace. No, y yo lo que muestro ahí tanto de Gisela como de mí, y valoro, digamos, también, porque hoy actualmente soy secretaria de la Mujer del PRO Santa Fe, que esta semana ahora reciente asumieron las nuevas autoridades, digamos, renové ese lugar. Tiene que ver con una historia de trabajo de mujeres que que somos militantes políticas, pero de mucho trabajo. Claro. Y que también nos involucramos en estos lugares y que hoy podemos tener espacio de liderazgo, ni hablar Gisela. Es la mujer que conduce junto a Maxi Puyaro esta provincia, pero que viene de este lugar. Por eso no se discute ya hoy el rol de la mujer en la política. No se discute el rol de la mujer en ningún ámbito de participación, pero sí tenemos que seguir mujeres que entendemos que el rol de la mujer es esencial, acompañando a un montón de otras mujeres que a lo mejor todavía le falta un empujoncito, o porque no se animan, o porque todavía tienen prejuicio, en cada uno de los ámbitos donde uno elija. Mira, te voy a contar una anécdota que para mí fue muy importante. Nosotras en el Consejo, digo nosotras porque en ese momento habíamos logrado la mayoría de mujeres, cuando yo era concejal, discutimos la ordenanza de la incorporación de las mujeres en el transporte público de Rosario. Un montón de mujeres que venían pidiendo hacía mucho tiempo que querían incorporarse a conducir colectivos. Hoy la discusión ya, te diría, está como fuera de tiempo. La gente diría, ¿quién discute que una mujer puede conducir un colectivo? Bueno, en ese momento no había mujeres conduciendo colectivo. Y no te estoy diciendo hace tanto, si no recuerdo mal, esa ordenanza debe tener como mucho 5 años o 6. Y empezamos a trabajarlo. Hablo con Mónica Alvarado, en ese momento ella secretaria de Transporte, en ese momento Mónica Feim, intendenta. Si no recuerdo mal, María Eugenia Schmuck ya había tomado la presidencia del Consejo Municipal. Y todas las mujeres de todos los espacios políticos, de izquierda a derecha, trabajamos ese tema. Claro. Y hoy nadie discute que una mujer puede conducir un colectivo. Y yo varias veces, incluso creo que por el prejuicio de venir del PRO, muchas mujeres de mi propio espacio me decían, ¿y por qué vamos a dar esa lucha? No necesitamos ningún cupo, ninguna paridad, porque incluso hay muchos prejuicios en mujeres que también se dicen liberales, y que lo que nosotras muchas veces explicábamos, incluso con Gisela, venimos de ese lugar, de ese proceso de entender que la política tuvo que atravesar en un proceso para que hoy, digamos, no está discutido, pero sí se discutía el rol de la mujer en un montón de ámbitos.
Y en los ámbitos laborales hoy tenemos que seguir teniendo conquistas, que no tengo duda que en nuestros hijos no va a pasar, básicamente porque somos muchas más mujeres, y en segundo lugar porque hoy en mi caso yo tengo hijas, creo que vos también, ven naturalizado cosas que nosotras... No existe, nunca vamos a ver la diferencia o vamos a transmitirles eso. Por suerte, pero que no muchas mujeres de nuestra generación, que estamos en el medio, la de nuestras mamás era otra, bueno, teníamos que seguir abriendo puertas. Y hubo una frase que escuché, pero ¿por qué quieren manejar colectivos? Sí, las mujeres trabajan, son maestras, son enfermeras, las enfermeras la mayoría son mujeres. Y yo lo miré como un lugar inentendible, digo, claro. La mujer tiene que trabajar de lo que quiera trabajar, de lo que sea, a mí no me importa qué quiera hacer, y no tenemos que explicar por qué. Exacto. Una mujer quiere manejar un colectivo, algunas quieren conducir un camión, y te digo, hoy en el ámbito del transporte tengo un área de carga y hay un montón de mujeres que conducen y que tienen que abrir la puerta, que muchas más mujeres que quieran hacerlo, digo, no es obligatorio, pero eso es lo que nosotros tenemos que seguir transitando. Y para mí estas cosas, que a lo mejor fueron pequeños granitos de arena, que logramos esa ordenanza, se ve en el tiempo como esas cosas que hoy no se discuten. Totalmente. Siempre hubo personas, y en este caso fueron mujeres, que decidieron ponerlo en la agenda de ese momento. Sí, me encanta, me encanta. Renata, 30 minutos tenemos ahí ya en el conteo del programa, pero no me quiero ir sin preguntarte de esta Secretaría de Transporte que estás al frente, si, no sé, en un minuto podríamos resumir cuáles son los principales desafíos de esta gestión. El desafío de esta gestión que nos pide el gobernador tiene que ver con 3 ejes esenciales. La seguridad, por supuesto, como máximo, la educación y el desarrollo productivo. Nosotros estamos dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, Transporte, no por nada la definición política del gobernador muy acertada fue incorporar transporte y logística. Claro. Y no solamente trabajar en el transporte, en este caso interurbano, que es quien nos... tenemos por competencia desarrollar y regular desde la provincia, sino también puertos, aeropuertos y el túnel subfluvial. Yo cuando dije el túnel subfluvial, ¿qué tiene que ver? Sí, claro, tiene que ver. Hace 60 años fue histórico que 2 gobernadores, incluso fuera de la definición del acompañamiento de un gobierno nacional, definieran una obra estratégica para unir 2 provincias que hoy decimos pasamos por el túnel y qué lindo el túnel, pero en ese momento estaban aisladas. Eso fue una definición estratégica de política de Estado, que la unión de una infraestructura hizo que la logística fuera mucho más eficiente. Bueno, esto es, te diría, el punto de vista más estratégico que nos pide el ministro. Miremos cómo el transporte y la logística transversalmente tiene que ser el eje central a la hora del desarrollo productivo, por eso trabajamos con el resto de las secretarías de este ministerio inmenso, que somos 11, con las otras 10 secretarías, las más importantes con las que venimos trabajando: industria, comercio exterior y turismo, por supuesto, por el desarrollo de nuestros 2 aeropuertos, que si querés otro día venimos y hablamos puntualmente de eso. Necesitamos media hora más. Porque tenemos ahí también estratégicamente el desarrollo de los 2 aeropuertos, Rosario y Sauce. Contarte recientemente, muy importante, el aeropuerto de Sauce Viejo pasa a tener la calificación de aeropuerto internacional, que es una lucha histórica que ha tenido esa región de la provincia de Santa Fe, que venía siendo internacional de manera provisoria, no era que no había vuelos, ¿qué quiere decir definitivo? Bueno, que ahora estamos trabajando en que los organismos nacionales estén instalados ahí de manera cotidiana. Antes era requerimiento, en un charter o había algún vuelo especial. Bueno, hoy nos permite seguir conversando con las aerolíneas con las que veníamos conversando, bueno, de que vengan a nuestros aeropuertos a conectarse con el mundo desde Rosario y desde Santa Fe. Claro. Gracias, Renata. No, gracias. Y vamos a hacer un bis porque nos quedó todo un montón de temas venimos afuera. Otro día, hacemos un micro. Dale. Gracias. Un placer realmente charlar con vos y conocerte un poco más, ¿no? Porque también es la idea del programa, ¿no? Que conozcamos un poco más de los políticos y todos los invitados que tenemos acá. Gracias a vos, un placer. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero valió realmente la pena. Hasta la próxima edición de En Primer Plano. Gracias por acompañarnos.